Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. 22º domingo del tiempo ordinario. Le damos gracias a Dios porque nos reúne en torno a su presencia en esta red social. Hermanos queridos, reflexionando un poco sobre el Evangelio de este domingo, que es continuación del domingo pasado, nos podemos dar cuenta, y yo he reflexionado bastante sobre las palabras de San Agustín que les dije la semana pasada, donde San Agustín decía que la iglesia es santa y pecadora. Santa porque la instituye Dios, pecadora porque la formamos hombres. Y nos damos cuenta que la semana pasada Pedro se deja inspirar por el Espíritu Santo, se deja inspirar por Dios y le dice esa profesión de fe a Jesús, ¿verdad? Le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, inspirado por el Espíritu Santo. Pero esta semana nos damos cuenta que Pedro se deja más bien llevar por la parte humana, por la parte del hombre, y le dice a Jesús, no, Señor, que no permita a Dios y que no seas tú crucificado ni clavado en esa cruz. No, ni pensarlo. Y Jesús, que le dice una de las palabras que yo he podido sentir como que más fuerte que ha dicho el Señor y mucho más a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Entonces nos damos cuenta en eso que reflexionaba San Agustín, donde la iglesia es pecadora porque la formamos hombres. Cuando nos dejamos inspirar por Dios, pues todo sale a flote, todo sale, sale adelante, porque se cumple la voluntad de Dios, porque hacemos la voluntad de Dios. Y cuando nos dejamos actuar, como hizo Pedro en este evangelio, dejamos actuar más bien por el deseo del hombre. Él estaba diciendo algo bueno, él quería proteger a Jesús, pero no se daba cuenta que protegiendo a Jesús hacía o se interponía o trataba de, diríamos en el argot popular, de sabotear la voluntad de Dios. ¿Cuál era? La voluntad de Dios es salvar al hombre. Y si Jesús no lo sube a la cruz, no acepta la muerte de cruz, entonces nosotros no tendríamos salvación. Y ahí la diferencia. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos dejemos guiar por el Espíritu, que estemos ungidos siempre y que todo lo que hagamos lo hagamos bajo inspiración divina y que no actuemos por el instinto del hombre, que no actuemos por nuestras actitudes a veces muy egoístas, donde queremos es el beneficio nuestro o lo que a nosotros nos agrada y nos gusta y no la voluntad de Dios. Inclusive estaba recordando mientras pensaba en este evangelio una historia de una congregación de religiosas que estaban tratando de hacer un albergue para niños, y cosa que es muy buena, pero como que no se les daba. Y ellas trataban y sentían que era como que cuesta arriba, como que muy difícil que se les diera. Y entonces hablaron con el obispo y le comentaron pues el plan bueno que ellas tenían, y le dijo el obispo, y ustedes le han preguntado a Dios si esa es su voluntad, porque a lo mejor es una obra buena, pero es la voluntad del Señor. Pero ¿cómo no va a ser si es algo bueno? Sí, bueno es, le dijo el obispo, pero es la voluntad del Señor. ¿Qué saben ustedes si el Señor lo que les está pidiendo es un ancianato? ¿Qué saben ustedes si el Señor les está pidiendo es un lugar de evangelización y de catequesis? Entonces, ustedes ya se pusieron en oración y le pidieron al Señor que les mostrara cuál era su voluntad. Entonces ahí la diferencia, que nosotros no siempre debemos hacer cosas buenas, que no es malo, o entiéndase bien, sino que nosotros debemos hacer la voluntad del Señor. Que nosotros estemos sumergidos. Recuerdo mucho a un sacerdote amigo que una vez oraba por mí y me estremeció porque dijo estas palabras, dijo que Ricardo, tú vivas en la voluntad de Dios. Fíjense ustedes que me impresionó y me llenó de mucho gozo y sentí el poder del Espíritu, porque es eso. Nosotros tenemos que estar
en la voluntad de Dios. Y no apartarnos, porque en un segundo, fíjense ustedes cómo es de sensible la parte, se puede decir, la parte humana, que Pedro acababa de profesarle la fe, inspirado por el Espíritu, pero en un momento se olvidó y se dejó guiar más bien por la parte humana, que se interponía en la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, en este domingo vamos a reflexionar si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos caminando en la voluntad de Dios y pedirle al Señor que hagamos su voluntad. Si es verdad que hagamos cosas buenas, por supuesto tenemos que hacer cosas buenas, pero sobre todas las cosas, que esas cosas buenas sean la voluntad de Dios. Y es a lo que nos invita el Señor. Y te invito a ti, hermano, que en oración le pidas al Señor que te diga, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya? Y si yo estoy caminando en tu voluntad. Que podamos alabar al Señor por los siglos de los siglos. Amén.